En este video voy a estar explicando el formuleo y la nomenclatura de sales ácidas y sales básicas. Las sales ácidas y las sales básicas son compuestos cuaternarios, es decir, que están formados por 4 tipos diferentes de átomos, o sea, de diferentes elementos. Las sales ácidas se caracterizan por estar formadas, y en este orden lo estoy indicando, por un metal, por el hidrógeno, por un no metal y por el oxígeno. Ese sería el orden de los 4 elementos diferentes que van a estar formando justamente una sal ácida. El hidrógeno va a ser justamente el que le va a otorgar esta característica de ser denominada ácida justamente. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo donde podemos observar que comenzamos con el metal. Bien, si uno se fija, comenzamos con el metal, después continúa el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Bien, ese sería el orden para justamente la formulación de las sales ácidas cuaternarias. Ahora, si nosotros tendríamos que colocarle el número de oxidación a todo esto, lo primero que tenemos que hacer es separar la parte que sería covalente, acá lo tenemos, del metal. Entonces ahí lo separamos y aquí ustedes van a poder observar en el siguiente paso de que está separado y tiene los números de oxidación colocados o las cargas que corresponden, porque si nosotros lo analizamos a esto como si fuera un compuesto binario, sabemos que esto tiene que ser la parte positiva y esto tiene que ser la parte negativa. Bien, entonces si esto es lo positivo, esto puedo fijarme, puedo verificar cuál será el número de oxidación que le corresponde. Bien, si a nosotros nos dan la fórmula y por ejemplo en este caso no hay nada, o sea, no hay, debajo de esto no hay ningún número, no hay números de atomicidad ni de cantidad, entonces sé que los números tienen que ser iguales y me tendría que fijar en la tabla periódica cuáles serían los números de oxidación posibles para el oro. Bien, bueno, el oro resulta ser que tiene 1 y 4 como números de oxidación, y en este caso estaría usando el 1. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo me di cuenta que está usando el 1? Bueno, me di cuenta porque yo sé que el hidrógeno tiene este número de oxidación siempre, el oxígeno tiene este número de oxidación siempre. Entonces, si acá me tiene que quedar un resultado que es negativo, entonces yo digo, menos 2 por 4 sería menos 8 más 1, menos 8 más 1, bien, me daría menos 7, y si uno se fija, bien, menos 8 más 1 me daría menos 7, ¿qué números de oxidación puede tomar el azufre? Bueno, el azufre puede tomar el 4 y el 6, pero si yo acá pusiera un 4, bien, sería menos 8 más 4 más 1 sería más 5, o sea, acá me quedaría 3 menos, bien, me quedaría un número de oxidación 3 menos, y la única manera en la cual yo no coloque nada aquí debajo y aquí debajo, no es que esto valiera 3 menos, porque si valiera 3 menos tendría que haber puesto un 3 aquí debajo, bien, por el tema del cruzamiento, tendría que haber puesto un 3, y bueno, en este caso no hay un 3, o sea que la otra posibilidad es que valiera más 6, tal cual como está escrito acá, pero si vale más 6 me quedaría 1 menos, y como sé que el oro tiene número de oxidación 1 más, porque lo vimos en la tabla periódica, entonces cuando yo hago el cruzamiento justamente me queda sin nada porque son el mismo número, entonces ya descubrí cuáles son justamente las cargas o números de oxidación que le corresponden a cada uno de los átomos y puedo proceder a colocar la nomenclatura adecuada, donde yo voy a tener tradicional, sistemática y stock. No varía demasiado de lo que ya habíamos conversado, de lo que ya habíamos trabajado, de lo que ustedes ya conocen. Entonces aquí, si nosotros nos fijamos, la tradicional sigue con la terminación ato o ito, bien, en este caso está usando el número de oxidación más grande, entonces tiene que terminar en ato, entonces se llamará sulfato. Para nombrar el hidrógeno se utiliza la terminación ácido, perdón, la palabra ácido, no la terminación. Entonces yo digo sulfato ácido y va en este orden. Primero tengo que nombrar a todo esto, que sería el ion sulfato, entonces yo voy a decir sulfato ácido porque tiene hidrógeno. Si tuviera 2 hidrógenos diría diácido, bien, entonces sulfato ácido
y tengo que hacerlo terminar en oso, en este caso, porque el oro está usando el menor número de oxidación. Entonces, como utiliza el menor número de oxidación, lo vamos a terminar en oso y será sulfato ácido auroso. Bien, así es como se hace el análisis para la nomenclatura tradicional para sales ácidas. Ahora, para la sistemática, lo que yo digo es, empiezo a nombrar por acá y digo hidrógeno, y sigo trabajando de la misma manera como ya habíamos aprendido, o sea, tengo que nombrar cantidad de oxígenos y siempre terminando en la palabra ato, no importa el número de oxidación que use, siempre voy a usar la terminación ato, o sea, el sufijo ato. Entonces, esto será hidrógeno tetraoxosulfato, o sea, estoy indicando que tengo 4 oxígenos en el sulfato, o sea que sería sulfato, sería azufre con oxígeno, eso es lo que me está indicando. Entonces es hidrógeno tetraoxosulfato 6 de oro 1. Fíjense que acá en este caso no es auroso, sino que estoy indicando con números romanos justamente el número de oxidación que le corresponde al oro. Entonces hidrógeno tetraoxosulfato 6 de oro. Bien. Ahora, para la de stock es parecida de alguna manera a la tradicional, y tiene una mezcla de la sistemática, porque yo sigo diciendo hidrógeno, bien, ¿por qué? Porque tengo un hidrógeno acá, hidrógeno, pero digo sulfato, y estoy diciendo sulfato refiriéndome a ese ion, y el número de oxidación, por eso es que está terminando en ato, porque si no, si usaría el otro número de oxidación, el más chiquito, sería hidrógeno sulfito, o sea que acá sí tiene importancia la terminación, o sea, el prefijo, el sufijo. Entonces hidrógeno sulfato, porque está usando el mayor número de oxidación, de oro 1. Bien, acá no termina en oso ni en ico. Acá se indica el metal con el número de oxidación con números romanos. Si tiene más de uno, si tiene uno solo, no indico nada. Bien, acá por ejemplo tenemos otro ejemplo. Fíjense, acá lo que tenemos que hacer nuevamente es separar. Así me queda como un compuesto binario. Ya sé que esto es negativo, ya sé que esto es positivo. Y bueno, coloco los números de oxidación, ya sé que esto vale más 1, ya sé que esto vale menos 2, me fijo, menos 2 por 3 es menos 6 más 1 sería menos 5, y bueno, posibles números de oxidación, eh, acá puede ser posibles números de oxidación, acá me olvidé de colocar justamente un 2 aquí debajo, acá pido disculpas, me olvidé de poner el 2, bien. Entonces, posibles números de oxidación, acá yo voy a tener menos 6 más 1, sería menos 5, y bueno, yo necesitaría que acá la carga me quede justamente cruzada. Los posibles números del hierro son más 3 y más 2. Entonces, como son más 3 y más 2, bueno, me tengo que fijar cuál puede llegar a ser. Si yo acá pongo un 4, sería 4 más 1 sería 5, 5 menos 6 sería menos 1. Pero si yo acá pongo un 6, sería 6 más 1 sería 7, y acá yo tengo menos 6, o sea que me quedaría una carga positiva, o sea que el 6 no puede ser, o sea que la carga que corresponde es el 4. Bien, así es como yo me doy cuenta. Entonces, bueno, yo acá no me tengo que olvidar, porque yo sí me olvidé de poner el 2, entonces lo voy a dejar escrito. Y cuando yo tengo que empezar a analizar esto, digo, bueno, ¿cuál será el nombre? Bueno, el nombre para la tradicional, recordemos que tiene que terminar en ito o en ato. En este caso, como está usando el menor número de oxidación, se llamará sulfito. Ácido porque tiene un hidrógeno, bien, o sea, este ácido le corresponde porque tiene un hidrógeno acá. Y ferroso porque está usando el menor número de oxidación. Entonces ahora voy a tener sulfito ácido ferroso. Si yo voy a stock, fíjense que stock se llamaría hidrógeno sulfito, también de la misma manera. ¿Por qué? Porque estoy usando el más chiquitito. Cambia que en vez de tener ácido se llama hidrógeno sulfito de hierro 2. O sea que también está fácil porque es el número de oxidación que le corresponde al hierro. Y para la sistemática, que es un poquito más compleja, acá vuelvo a escribir todo como estaba, como corresponde. Para la sistemática tengo que decir hidrógeno, porque tengo el hidrógeno acá, y tengo que indicar la cantidad de oxígeno, o sea, trioxosulfato. Acá no importa si va a usar el menor o el mayor, siempre va a terminar en ato. Entonces, hidrógeno trioxosulfato 4 de hierro 2. Bien, o sea, esta es la parte fácil. Y vamos a analizar por último, un último ejercicio, acá un último ejemplo.
donde tenemos que separar nuevamente. Recordemos que esta es la parte negativa y esta sería la parte positiva. Bien, y yo ya sé que el sodio tiene un único número de oxidación, entonces automáticamente le pongo al sodio el único número de oxidación posible que tiene. Y si acá, por ejemplo, no me aparece nada, o sea, no hay nada, quiere decir que el número de oxidación del sodio se equilibra con el número de oxidación de toda la parte negativa. O sea, ya sé que todo esto va a tener que valer 1 menos. Sé que el oxígeno vale menos 2, sé que el hidrógeno vale más 1 siempre, entonces, bueno, ¿cuánto será lo que tiene que valer el fósforo? Y bueno, me tengo que fijar, 4 menos 2 sería menos 8, y acá fíjense que tengo 2, o sea que sería más 2. 8 más 2 sería menos 6, menos 8 más 2 sería menos 6, y el fósforo puede valer 3 o 5. Bueno, si vale 3, no me va a quedar uno menos acá afuera. Si vale 5, sí. Entonces ya sé que el número de oxidación que le corresponde al fósforo es 5. Bien, así es como justamente obtuve los números que corresponden a cada átomo, los números de oxidación que corresponden a cada átomo. Entonces, por la tradicional, esto se llamará, como está usando el máximo número de oxidación, fosfato, bien, porque es para el fósforo, fosfato, no fosfito, fosfato. Y fíjense que como tengo 2 hidrógenos, esto se llama diácido, o sea, fosfato diácido de sodio. Y acá no termina ni en ico ni en oso porque el sodio tiene un único número de oxidación. Entonces es fosfato diácido de sodio. Para la de Stock, que es la que está acá abajo, esto se llamará dihidrógeno, porque tengo 2, dihidrógeno, fosfato, porque estoy usando el número de oxidación más grande, de sodio. O sea, acá no tengo que escribir nada con números romanos, porque, repito, tiene un solo número de oxidación. Y para la sistemática esto se llamará dihidrógeno, y tengo que indicar justamente la cantidad de oxígenos. Dihidrógeno ya sabíamos porque tenemos 2. Tetraoxofosfato, o sea, siempre va a terminar en ato esta nomenclatura, e indico el número de oxidación del fósforo con números romanos, bien, y digo dihidrógeno tetraoxofosfato 5 de sodio. ¿Por qué? Y bueno, porque no tengo que indicar nada con números romanos porque el sodio tiene solamente un número de oxidación. Bien, ahora, ¿cómo es que se debe formular? Bueno, para poder formular, por ejemplo, yo acá puse algunos casos, hidrógeno trioxocarbonato 4 de calcio. Entonces yo lo que tengo que analizar es justamente de dónde viene, qué información me brinda esto. Bueno, si es hidrógeno, porque tiene un hidrógeno que tiene este número de oxidación, que ya lo sabemos. Trioxo me está diciendo que tiene 3 oxígenos, justamente, y que el número de oxidación es menos 2, ya lo sabemos. Carbonato 4 me está diciendo que tiene carbono y que el número de oxidación del carbono es 4. Y de calcio, sabemos que es el átomo de calcio y que el único número de oxidación del calcio es 2. Entonces, yo armo justamente la fórmula, siguiendo lo que yo ya sabía, que va primero el metal, después el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno, y escribo todo con los números de oxidación que le corresponden, separo la parte negativa de la parte positiva, y resulta ser que, como tengo 3 oxígenos, esto sería 3 por menos 2, menos 6, más 4, más 1, me tengo que fijar cuánto me daría, menos 6 más 4 más 1 me daría menos 1, entonces esto acá me queda negativo, re bien, porque era lo que estaba buscando, y acá me queda positivo, y entonces lo que yo tendría que hacer es aplicar, como cualquier compuesto binario, la regla del cruzamiento, y cuando yo aplico el cruzamiento, resulta ser que me queda de esta manera, y aquí encontré la fórmula de este compuesto que estaba analizando. O sea, bastante amigable. Ahora, si nosotros queremos analizar estos casos, vamos a ver, aquí nosotros tenemos hidrógeno sulfato de aluminio, o sea, me está dando datos, me está diciendo que es hidrógeno, o sea que tiene el hidrógeno con el número de oxidación que le corresponde. Dice sulfato, esto es nomenclatura tradicional, nomenclatura de la, ¿cómo se dice? De la stock, nomenclatura de stock, bien. Fíjense que dice hidrógeno sulfato de aluminio y acá no va nada con números romanos. Si hubiera sido sistemática, acá hubiera ido con números romanos justamente el estado de oxidación del azufre, pero acá no hay números romanos, entonces sabemos que es stock. Entonces esto es hidrógeno sulfato, fíjense que como es
sulfato sabemos que es azufre, y como termina en ato sabemos que es el mayor número de oxidación del azufre, y como es sulfato también sabemos que viene acompañado de oxígeno, y que el número de oxidación del oxígeno es -2, y de aluminio, bueno, no hay mucho para pensar, sabemos que es el aluminio, y que es el único número de oxidación que tiene posible el aluminio. Entonces escribo primero el metal, después el hidrógeno, después el no metal y después el oxígeno. Los escribo con sus respectivos números de oxidación y separo. Fíjense que en la siguiente etapa yo separé lo positivo de lo negativo. Yo sé que esto me tiene que dar negativo. El tema es cuánto. Bueno, si uno se fija, tengo que tratar de que aquí me dé el menor número de oxidación posible, perdón, la menor carga neta posible. Entonces yo digo, bueno, si esto es más 1, esto es más 6, me daría más 7. Más 7 menos 2. Más 7 menos 2 me daría positivo. O sea, me daría más 5. Bueno, yo acá tendría que ponerle al oxígeno un número que me permita obtener en la cuenta que yo hago el menor número negativo posible. Entonces, si yo acá, por ejemplo, hago más 6 más 1, me daría más 7. Y si yo acá hubiera puesto un 3, sería 3 por menos 2, sería menos 6. Menos 6 más 7 no me da un número negativo. Entonces el siguiente número que puedo probar acá es 4. Entonces acá resulta ser que es 4 el número que le corresponde al oxígeno. Entonces 4 menos 2 menos 8 más 7 menos 1. Entonces ahí encontré el número negativo que estaba buscando. Aplico el cruzamiento que yo hago con los números binarios, con los compuestos binarios. Entonces cuando hago el cruzamiento resulta ser que lo que me queda es este compuesto que tengo acá. Esta es la fórmula, ¿bien? Y si nosotros analizamos el último caso, dice fosfato ácido cobáltico, como dice ácido, ya sé que se trata de la nomenclatura tradicional. Fíjense que acá pongo el hidrógeno, tiene carga más 1. Como dice fosfato, sé que está terminando en ato, o sea que está usando el mayor número de oxidación que le corresponde al fósforo. Y como es fosfato, sé que viene acompañado de oxígeno, que ya conozco también su número de oxidación. Y como dice cobáltico, sé que se trata del cobalto y que el cobalto está usando el mayor número de oxidación, que es más 3. Bien, entonces, vuelvo a insistir, escribo todo, siguiendo el orden que yo ya sé, metal, hidrógeno, no metal, oxígeno, separo la parte positiva de la parte negativa, ya sé que esto me tiene que dar negativo, y me pongo a buscar el menor número posible que voy a poner acá para que se equilibren las cargas. Entonces yo voy a tener menos 2, más 5, más 1, entonces sería más 5 más 1 es más 6, menos 2 me daría positivo, entonces tengo que poner un número acá en el oxígeno que me permita obtener el menor posible. Si yo acá hubiera puesto un 3, 3 por menos 2 me daría menos 6 más 6 es 0, entonces no me sirve, entonces el siguiente número es 4. Entonces 4 es el número que tengo que colocar acá, y el resultado final resulta ser que es menos 2. Bien, entonces, una vez que yo encontré esos valores, hago el cruzamiento, y cuando hago el cruzamiento, resulta ser que me queda cobalto 2, hidrógeno, fósforo, oxígeno 4, y todo esto entre paréntesis 3, por el cruzamiento. Y ahí encontré la fórmula del fosfato ácido cobáltico. Bien, así de esta manera es como se encuentran las fórmulas, o cómo se elaboran las fórmulas que corresponden a sales cuaternarias del tipo ácido. Bien, bueno, espero que se haya entendido, que quede claro, y después se van a poner a trabajar con ejercicios de sales cuaternarias del tipo ácidas.